Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están? Muchas gracias por seguir en este canal y por compartir el contenido, por poder verlo también. Esperamos que les sea de mucha bendición, porque ese es el fin de todo el contenido del canal. Esta vez, después de varios buen tiempo, unos cuantos meses, bueno, han surgido algunos comentarios de videos o de temas que tenemos dentro del canal, y de alguna forma deseamos contestarlos. Así que vamos a leer los comentarios, y en base a eso van a ser estos próximos 3 videos. Bien, dice: en mi opinión, Dios sí existe, pero no como lo pintan los millones de iglesias y religiones. Es solo una imagen distorsionada de lo que ellos creen como es. Seamos razonables. El Dios católico, o cristiano, es muy narcisista, egocéntrico y psicópata. Según la Biblia, en resumen, Dios mandó a matar millones de personas que no creían en Él para celebrar su venida. Es una terrible carnicería con animales, ni hablar de las 7 plagas. Esto sucede en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. No soy muy conocedor, o vaya, no soy inteligente. Es mi simple punto de ver y mi opinión. Así que si estoy mal, hazlo notar. Bien, este es el primer comentario. Sobre este comentario surgió otro. Es decir, en el politeísmo del pasado, o las hoy vigentes cristianismo, islam y judaísmo, no explican la grandeza de tal Dios que concluyeron de manera forzada en este video, o sea, donde está el comentario. Tales religiones opacan el descomunal dicho de Dios por encima de artificiales religiones, castigador o dador de premios y esas cosas. Bien, estos son los 2 comentarios que hemos recibido hace ya un buen tiempo. Pido disculpas por recién contestar ahora. Sinceramente estábamos por contestar, hacer un pequeño comentario. Iba a ser algo extenso el comentario, pero la idea es traer un poco de claridad en estos temas. Bien, ahora lo que yo entiendo acá es simplemente de que, por ejemplo, en el primer comentario, quien nos hace el comentario entiende de que Dios existe. Está hablando de que a pesar de todas las dudas y las incomprensiones, él sabe que Dios existe. En el segundo es como que hay más dudas sobre ese punto. Tales religiones opacan el descomunal dicho de Dios. Bien, acá esta persona también está sintiendo de que Dios existe. Así que no nos vamos a referir en estos videos sobre la existencia de Dios en particular, sino más vamos a hablar de quién es Dios. Vamos a dividirlo en 3 partes, o así, 3 partes. Lo dividimos en 3 partes y vamos a hablar de Dios, de quién es Dios, cómo sabemos o cómo conocemos a Dios, y en la tercera parte vamos a hablar de la veracidad del cristianismo. Bien, le agradecemos los comentarios, porque justamente estos comentarios nos hacen seguido nuestros queridos adolescentes, que les extrañamos mucho. Así que son recurrentes y queremos por lo menos dar un fundamento de parte de Dios a estos comentarios. Así que adelante. Bien, entonces, como vamos a hablar en base a los comentarios, vamos a hacer una separación acá y vamos a hablar primeramente cómo yo conozco a Dios, cómo yo puedo conocer a Dios, y después vamos a hablar de cómo es Él. Bien, obviamente desde la forma en que Él lo ha revelado, no en todo su esplendor, porque tendremos que estar frente a Él y va a ser complicado eso. Pero vamos a responder el primer comentario en 2 videos. Este es el primero, y con este vamos a hablar de quién es Dios. Bien, ¿quién es Dios? Bueno, Dios no es lo que las criaturas dicen, no lo que dice la humanidad. Bien, todo lo pueden expresar de diferentes formas, pero no es necesariamente el Dios verdadero. ¿Está bien?
O sea, para hablar verdaderamente de Dios, yo debo entender o hablar del Dios revelado, el Dios que se reveló. Entendemos dos puntos particulares en este sentido. Dios se revela de dos formas. Dios se revela a través de su creación, que somos nosotros, y de su palabra, la revelación escrita. Bien, es por eso que si tuviéramos que hablar de la existencia de Dios podríamos argumentar mucho en este sentido. Yo no soy un especialista en eso, lo debo de decir. Yo puedo decir que Dios no existe, pero eso no justifica o no atribuye o no va conforme a la realidad. O sea, que yo diga que Dios no existe no significa que Dios realmente no existe. La realidad dice que Dios existe. Bien, entonces, ahora, para poder entender ese Dios que existe, yo debo entender que Dios se revela desde la creación, que es lo que decía yo, todos esos argumentos que hay, y la otra es de la forma bíblica. Bien, no se trata de lo que digo yo necesariamente, no se trata de lo que dice una secta, lo que dice fulano, mengano, que es famoso, que tiene renombre, aquel que estudió mucho o el más inteligente de toda la tierra. No se trata de eso, de que esa palabra es la que vale y esa es la única verdad absoluta. No. La única verdad absoluta, hoy que estamos con el tema de la verdad, que la verdad es relativa, es absoluta. Bueno, la verdad de Dios es absoluta, no es relativa. El relativismo es yo opino tal cosa. A mí me parece que Dios es tal cosa, me parece que Dios es tal otra. Y todos tienen, o sea, la verdad sería todo, la de todo, porque sería válido. Eso es la verdad relativa. Pero lo que Dios estableció no es verdad relativa. Lo que estableció Dios es verdad absoluta. Entonces eso es lo que nos cuesta comprender. Ahora, si el Creador se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo haría? Y bueno, después no vamos a entrar en todo lo que compone la historia de la creación, pero es importante entender que después de la separación del hombre y Dios, que fue por causa del pecado, o más bien la desobediencia del hombre, a raíz de eso viene la separación entre Dios y el hombre. Yo debo entender entonces que como existe esa separación, por ahora existe esa separación, Dios la permitió, Él se comunica con su máxima creación, que son los hombres, el hombre en sí mismo. Su máxima creación se comunica de una forma especial. ¿Por qué decimos que el hombre es su máxima creación? Bien, debemos entender algunos puntos acá. Por ejemplo, si hablamos de los ángeles o la creación invisible, es una naturaleza. Si hablamos de Dios, es otro tipo de naturaleza. Si hablamos de la creación en general, es otro tipo de creación. Y el hombre es otro tipo de creación. Bien, vamos a marcar las diferencias. Bueno, la creación general o natural o visible que se ve está compuesta por leyes que alguien las estableció. Se van descubriendo leyes de la física, de la matemática, de esto, pero alguien estableció esas leyes. No podemos ser cabezones en ese sentido. ¿Quién estableció esas leyes? Bueno, justamente el Creador. Y el Creador es aparte de la creación. ¿Bien? Ahora después vamos a entrar mejor en detalle en ese punto. Pero Dios es único en su naturaleza. Dios es único en su naturaleza. Bien. Después tenemos la creación visible, que dice que es la visible es un reflejo de la invisible, pero dentro de esa creación invisible podemos hablar de los ángeles, podemos hablar de demonios, de todo lo que compone esa esfera, pero es diferente a la nuestra. Bien, dice que incluso los ángeles, está confirmado en la palabra de Dios, que toman forma visible muchas veces, pero esos son poderes o dones que Dios le ha otorgado a esa naturaleza en particular, no a nosotros. Ahora, nosotros somos su máxima creación. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Bien, eso no quiere decir que estamos por encima de Él, sino que nuestra creación en sí misma, la humanidad, el hombre, tiene
algo muy apegado al Creador. Por ejemplo, algo simple para que lo entendamos de mejor forma esto. Decimos que el hombre surge del polvo, ¿bien? Ahora el polvo, como dice Génesis, el polvo no le dio al hombre conciencia. No le dio al hombre conciencia. ¿Qué es lo que le dio conciencia? Se dice que salimos de la evolución de los animales. Bueno, yo quiero, aquellos que están dudando, busquen los argumentos sobre la evolución. Porque según las últimas actualizaciones en cuanto a ese punto, y en eso se basa justamente muchos grupos hoy por hoy, de que se llama en defensa de la fe, hablan de que la evolución ha sido una gran mentira por muchos años, a partir de Darwin, que fue el promotor, que tuvo mucha certeza en muchas cosas, pero no justamente en el hombre. Porque es imposible que de un ser, un animal, que no tiene conciencia, sino más bien que tiene instintos y que reacciona por instinto, hace todo lo que hace por instinto, razona bajo los instintos, pero no razona conforme a una conciencia. ¿Qué es lo que nos da conciencia a nosotros? Justamente nuestro Creador. Eso es uno de tantas cosas que tenemos parecida con Dios, pero que no somos como Dios. ¿Bien? Somos hechos a imagen y semejanza. Tenemos una conciencia, tenemos un alma. ¿Bien? Ahora no vamos a entrar en profundidad en ese tema, sino que vamos a ir de lleno a lo otro, porque no quiero que se haga largo este video. Entonces, yo debo entender de que Dios se quiso comunicar con el hombre, o con su máxima creación, de una forma especial, y la forma especial fue dar revelación de su voluntad. Decir quién es Él, por qué nosotros existimos y por qué nosotros nos movemos. El propósito de quiénes somos está arraigado en la revelación de Dios, está arraigado en la revelación divina, en la Biblia, no en nosotros. Bien, Dios nos ha dicho para qué estamos sobre la tierra. Dios nos ha dicho por qué existimos y por qué nos movemos. Miremos lo que dice 2 Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿De qué cosas? ¿Para qué la inspiración de Dios? ¿Para qué la escritura? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para ¿qué cosa? Toda buena obra. Toda buena obra que Él planificó, propósitos de Él. Después dice Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir ¿qué cosa? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Lo que me está diciendo es que su palabra revelada, su palabra escrita, va más allá de lo visible que nosotros podemos ver. Llega hasta el alma y el espíritu, donde el hombre no puede llegar ni con su ciencia, ni con su autoconocimiento, ni con su inteligencia. No. Su palabra cava más hondo y va ahí, a lo justo, a donde Él quiere que llegue. Incluso dice que prepara al hombre para que sea perfecto. Obviamente la perfección no la vamos a tener en este mundo, pero vamos en pos de esa perfección por medio de su palabra. Bien, ahora, ¿qué es lo que surge siempre en este punto? Los problemas que siempre hay con la revelación de Dios, o sea, con la Biblia, es porque fue escrita por hombres. Ahora, convengamos una simple cosa acá. ¿Cómo nosotros entenderíamos el lenguaje divino de Dios? ¿Cómo lo podríamos llegar a comprender? Solamente si Él lo revelara. ¿Está bien? Entonces, ¿Dios qué utilizó? A diferentes tipos de hombres, personas como nosotros, para que, inspirándoles por medio del Espíritu Santo, por medio de su Espíritu, dándoles la revelación de lo que Él quería transmitirnos a nosotros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, primero, porque nosotros utilizamos palabras y el lenguaje nuestro es adaptable, o sea, nos adaptamos, se va adaptando
a nuestro tiempo, a nuestras civilizaciones, a nosotros. Dios quiso transmitirlo de esa forma. ¿Se entiende? O sea, en eso va. No en lo que, a ver, no porque fue escrita por hombres y los hombres hicieron esto, hicieron lo otro. La humanidad quiso escribir así y fue un círculo de varias personas. Convengamos una cosa. Los libros de la Biblia fueron escritos con separaciones, esto lo he dicho muchas veces, separaciones de entre cientos de años entre cada uno. No es que alguien se pusieron de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo 30 personas, 15 personas, vos escribí esto, vos escribí lo otro, vos escribí aquello. No. Hay, históricamente hablando y científicamente hablando, la Biblia en sí mismo tiene un valor científico, histórico, literario, biológico, tecnológico. Tiene un valor histórico en sí mismo. ¿Por qué? Porque es una combinación. La Biblia es una biblioteca. Son diferentes libros que fueron escritos en diferentes tiempos de la historia. Y todos se armonizan uno con el otro. Todos están en una misma línea espiritual. Todos hablan específicamente del mismo Dios. Todos revelan al mismo Dios de diferentes formas, pero siempre alineados con el mismo Dios. A lo largo de la historia. No es que alguien se puso de acuerdo y vamos a hacer esto ahora. No. Al ir redescubriendo estos libros en la arqueología, por medio de la arqueología, por medio de la historia, por medio de todo lo que se compone, se fue ensamblando lo que hoy es la Biblia. Pero si indagamos estudiamos sobre cada libro, nos vamos a dar cuenta. Muchos fueron escritos miles y miles de años antes de Cristo, siglos antes de Cristo. Otros después de Cristo, lógico. Pero su revelación ha sido así. Es por eso que podemos, si miramos, vamos a mirar. Deuteronomio 29:29 dice: hay secretos que el Señor nuestro Dios no ha revelado. Pero estas palabras, o sea la Biblia, estas palabras que tenemos, esta palabra, dice, esta palabra son para nosotros, esta palabra que ha revelado son para que nosotros y nuestros hijos, ¿qué cosa? Las obedezcamos para siempre. Bien. Después dice 1 Corintios 2:11-13 dice: nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, comparando con las personas, excepto el espíritu que está en esa persona. Ahora, ¿qué dice después? Así nadie conoce lo que piensa Dios, excepto ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Y esto es precisamente de lo que hablamos, usando las palabras que enseña el Espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría humana. Así que expresamos verdades del Espíritu con palabras del Espíritu. Acá está hablando Pablo. Bien, creo que lo que estoy diciendo, o sea, espero haberme hecho entender, pero cuando hablan de Deuteronomio, lo que está diciendo es que hay misterios de Dios que son secretos que Dios no los ve necesario revelárnoslos a nosotros, porque no era necesario. Ahora, muchas veces nosotros cuestionamos eso porque queremos saber de esto, queremos saber de lo otro, queremos indagar de aquello. Pero Dios reveló lo que era exacto para nosotros, la humanidad, su creación. Bien, hay misterios de Dios que no los conocemos y no nos debería enloquecer. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Es que justamente nadie sabe con exactitud lo que piensa Dios. Solamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que revela la Biblia. ¿Está bien? Es el que revela la Biblia. Es Dios mismo, su Espíritu, inspirando a ciertas personas. Por eso, si vamos a Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea, Dios estableció diferentes hombres en diferentes tipos de historia y le fue revelando lo que quería transmitir. Después, por ejemplo, podemos ver segunda de Pedro 1:20-21 dice: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía
o sea, de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Dice, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Hay otras traducciones que dice, a los santos hombres de Dios fue a quien inspiró para que hablaran. En este caso solamente utiliza profetas, pero el punto es el mismo. O sea que dice, fue el Santo Espíritu quien impulsó. Y después que dice, y ellos hablaron de parte de Dios. Arriba, lo primero, el pasaje que dice, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal ni por iniciativa humana. O sea, quienes hablaron de parte de Dios muchas veces no entendían lo que estaban escribiendo o lo que estaban transmitiendo. Bien, en la antigüedad era algo recurrente y común simplemente escribir, hacer un diario, vamos a poner así, de todos los transcursos históricos y todas las cosas que iban surgiendo. Y de esa forma transmitían a la próxima generación lo que había surgido o para que se mantuviera o ciertas tradiciones o para transmitir valores y demás. Siempre era del pasado hacia el presente, o muchas veces para corregir errores del pasado y que no se repitieran en el futuro. Los historiadores escribían, los pensadores escribían. Los santos hombres de Dios escribieron sabiendo de que quien les hablaba era el Espíritu Santo y que ese mensaje, si no los entendían, bueno, no lo estaban entendiendo, pero era para más adelante. ¿Se entiende? A lo largo de la historia ha sido así. Entonces, él estableció el tiempo cronológico en cuándo iba a ser inspirada tal y tal palabra de él, en qué tiempo también iba a terminar la inspiración. Convengamos que ya el canon de la Biblia fue cerrado, ya hace tiempo con los apóstoles se cerró el canon, sus mismos, ¿no? Él estableció apóstoles, a ellos les dio lo último de la revelación, vamos a ponerlo de esa forma. Último de la revelación. Ahí se cierra el canon con ellos. Dios nos sigue dando revelación. De hecho, el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, simplemente que aparece como escondido. En el Nuevo, simplemente, de alguna manera, es la expresión visible del Antiguo Testamento. Es el nuevo pacto de Dios con los hombres a través de Cristo. Bien, pero sería bueno que se entienda eso. Ya el canon está cerrado, ya no hay inspiraciones de Dios, ya lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. Está su palabra y por medio de su palabra Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Bien, entonces él estableció los medios, los recursos, él estableció todo por lo cual iba a transmitir su palabra. Aún después de que ya fue inspirada y demás, Dios se encargó de que ahora la tengamos toda a la mano. De ahí surge justamente de esa palabra escrita que él estableció, que surja la Biblia digital, la Biblia en audio, surge de lo escrito por él. Ahí. Bien ahí. Bueno. Entonces debemos tener esto en claro. Quienes hablan verdaderamente de Dios, de parte de Dios, son bíblicos. Bíblicos, porque la Biblia habla del único y sabio Dios. Bien. La iglesia que se proclama iglesia va a hablar desde la Biblia y no otra cosa. Porque Dios estableció su palabra como fuente de revelación y no otra cosa. Entonces, la iglesia que se considera iglesia tiene la Biblia como centro. La persona que habla de parte de Dios tiene la Biblia como centro. Yo voy a utilizar la Biblia todo el tiempo. Ahora, para que se vea qué es lo que Dios se revela en su palabra. No hay que andar buscando libros raros por ahí. Personas que ni siquiera conocen a Dios realmente. Está en su palabra todo. Bien, entonces, Dios se encarga de hacer perdurar su palabra. ¿Por qué perdura su palabra? Primero porque su palabra es justamente la palabra del Creador. Dios sigue existiendo, va a seguir existiendo y existirá. Entonces, podemos leer en Mateo 24:35 las palabras que Jesús declara. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué no van a pasar? Porque son las palabras de Dios. Es simple.
Dios se va a encargar ahora, durante la historia han querido extinguir la Biblia, la han querido hacer desaparecer, la han querido modificar. Dios se ha encargado siempre de hacer perdurar su palabra. Hay modificaciones, hay que entender una cosa, hay modificaciones de la Biblia. Hay religiones que solventan o sustentan una Biblia que no es la Biblia. Le agregan complementos, citan 2 o 3 pasajes de la Biblia, pero lo que más utilizan para sus tradiciones y sus creencias son complementos que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces es importante remarcar que el cristianismo es el cristianismo bíblico, no cualquier persona que se autonombra cristiano, o cualquier institución, iglesia o religión que se autonombra cristiana. De hecho, la religión en sí mismo no es bíblico. Bien, la religión, ya lo hemos hablado, es una forma de pensar. Dios me llama a una forma de vivir. Cuando yo nazco de nuevo, que se hace por medio justamente de la palabra de Dios, yo me vuelco 180 grados. Hay una conversión, se dice. Yo nazco de nuevo, mis pensamientos miran hacia otro lado. Ya no se trata de lo que yo pienso, se trata de que yo comienzo a vivir la palabra de Dios, que es distinto. Bien, entonces el problema no es la Biblia, sino quienes la comunican. Ese es el gran problema a veces. Escuchamos montones de personas que hablan justamente de la Biblia sin ni siquiera haberla leído. Entonces podemos ver esto si seguimos, por ejemplo, acabamos de leer Mateo 24:35, que decía: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sin irnos a otro lado, teniendo este capítulo abierto, Jesús, ¿qué dice? Vamos a mirar algunos pasajes de lo que Jesús ya viene anunciando que ha de ocurrir. Entonces Jesús dice en el versículo 4 y 5 del capítulo 24 de Mateo, dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Vemos? Hay muchas personas diciendo yo tengo la verdad y esta es la verdad. Dios dijo esto, Dios va a hacer esto y esto. Pero dice, y a muchos engañarán, no a todos. Pero lo que estamos viendo acá es que mirad que nadie os engañe. O sea, tengamos la Biblia en la mano y corroboremos lo que escuchamos con la palabra de Dios. Bien, después que dice, Jesús nos advierte sobre las autoridades o instituciones, o sea, personas con poder o fama en este mundo, que ostentan incluso grandes edificios y grandes cosas. Eso no quita de que alguien que tiene a Dios en su corazón, que ha sido nacido nuevo, no tenga los medios o no tenga la base económica, una base económica buena. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que muchas veces le damos demasiada importancia a aquellos que tienen fama y que tienen poder o que ostentan riqueza. Y justamente es esto, dice el 11, el 12 y el 13, dice: y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Vemos de vuelta, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Después que dice el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué ha de perseverar el que va a ser salvo? Va a perseverar en la palabra de Dios, que es la que vive y permanece. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué habla acá? Falsos profetas. Los falsos profetas, por eso dije, por eso estamos hablando de autoridades en cierto punto, o instituciones, porque dice falsos profetas, o sea, tienen una fama y un reconocimiento, pero se vuelven falsos porque están diluyendo la Biblia, están predicando cosas que no son de Dios, no están predicando el Evangelio de Dios, no están hablando o exponiendo la Biblia como debe ser expuesta. ¿Está bien? Están reutilizando la Biblia para decir lo que ellos quieren. En ese sentido son falsos profetas o falsos maestros. Depende de los pasajes donde los busquemos, va a figurar así. Entonces dice, engañarán a muchos. Debemos de ver nuestra Biblia, no dejarnos guiar por la fama de fulano de mengano o por la super ultra iglesia que tiene. Bien, después dice Jesús nos advierte del tiempo. ¿En qué sentido nos advierte del tiempo en este pasaje del 24? Ojo, yo estoy resumiendo. Yo no estoy leyendo todo porque si no, no terminamos más. Dice, por ejemplo, el 34, el 35 y el 36. Dice, de cierto os digo, dice Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca.
El 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, Dios, el Creador. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que dice lo primero? Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué está hablando? Está hablando de que hay un tiempo determinado por lo cual la palabra de Dios se debe cumplir, por eso hay profecías dentro de la palabra de Dios y hay tiempos que se van a ir cumpliendo. Se van a cumplir y dice, hasta que no pasen todos esos cumplimientos, no va a ser el día del Señor, porque después, como ya hemos dicho, el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Es decir, la palabra de Dios permanece en el tiempo porque justamente Dios es eterno. Tiene ni principio ni fin y su palabra es igual. O sea, siempre está vigente la palabra de Dios. No es que en el 2022 la palabra de Dios ya no va a tener peso. Esos son argumentos humanos, pero no tienen relevancia con la veracidad y la autoridad que tiene la Biblia. Porque la Biblia siempre está vigente porque Dios permanece en un eterno presente. No es como nosotros, no está delimitado por tiempo y espacio, ¿se entiende? Entonces, por eso dice, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará, justamente por ese punto. Ahora, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea, cuando alguien viene y dice, Cristo viene mañana, viene pasado, viene dentro de un mes, el fin del mundo se acaba en noviembre, en diciembre, son todas simplemente divulgaciones o delirios de una persona o de quien sabe una organización anticristiana, antibíblica en realidad, porque dice solo mi Padre lo sabe. Si la palabra de Dios es una verdad absoluta, lo que está diciendo Jesús, que es Dios, me está diciendo que solamente el Padre lo sabe, no lo sabe nadie más. Así baje un ángel o baje un demonio o quien baje o quien me diga que mañana es el fin del mundo, eso es mentira, ¿se entiende? Es una verdad absoluta. Entonces solo mi Padre lo sabe, nadie más, cuándo ha de ser el fin de todo. Bien, entonces, ahora, si yo he podido comprender de este modo que la autoridad máxima acá es la Biblia, yo debo de afianzarme en esa palabra para poder comprender a Dios, para poder saber cómo es Dios. Si yo me afianzo en la palabra, que es justamente la palabra del Dios vivo, Dios creador, que ya hemos leído de todo, vamos a comprender realmente quién es Dios. Fíjense la vigencia que tiene la Biblia. Voy a añadir esto que, bueno. Si miramos el libro más antiguo de la Biblia, que es Job, que fue escrito en el siglo 4 o 5, se entiende, antes de Cristo, antes de que la ciencia, miren ustedes, antes que la ciencia afirmara que la Tierra es redonda, que la Tierra, no sé, que los límites de la Tierra son así, asá, la ley de la gravedad. Bueno, antes que se afirmara todo eso, fíjense lo que la Biblia dice. Job 26, del 7 al 9, entre muchos otros pasajes, ¿no? Dice, un punto científico acá, dice, Dios extiende el cielo sobre el espacio vacío. Dios extiende el cielo sobre el espacio vacío y cuelga la tierra de la nada. ¿Te parece familiar? Y cuelga la tierra de la nada. El 8. Envuelve las lluvias en sus densas nubes. Y las nubes no se rompen por ese peso. ¿Cuántos litros soporta una nube? Después, ¿qué dice el 9? Oculta su trono entre las cortinas de las nubes, a manera simbólico, ¿no? El trono de Dios. Y el 10 dice, pone límite al océano, ¿sí? Y limita el día y la noche. ¿Vemos la grandeza de Dios acá? El libro más viejo de la Biblia ya viene haciendo anuncios sobre las descripciones científicas que vamos a saber más adelante, en estos tiempos. Sabemos que la Tierra está en su eje, sobre la nada, en el espacio. Podemos apelar a la gravedad, podemos apelar a un montón de cosas, a las leyes científicas por ahí. Pero, ¿quién lo dijo antes?
¿Quién lo reveló? Y entre muchos otros pasajes. Interesante, dice, extiende los cielos sobre el espacio vacío. Cuando subimos, ¿qué encontramos después del cielo? El espacio vacío. Bien, pone límites al océano y dice sí, y limita el día y la noche. ¿Quién estableció el tiempo? ¿Quién estableció el tiempo? El tiempo lo estableció Dios. Por eso el tiempo no lo afecta, porque Él es el creador del tiempo. ¿Se entiende? Dios no vive, Dios es, porque siempre ha existido. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora entendamos esto, vamos a la Biblia y los atributos que tiene la Biblia, porque una vez que entendemos los atributos de la Biblia podemos afianzarnos, confiar en la palabra de Dios, aunque ya con todo lo que hemos dicho, dice, vamos a ver algunos atributos de la Biblia. La Biblia es infalible, la Biblia es perfecta e inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, es perfecta, ¿se entiende? Entonces podemos leer Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿ve? Convierte el alma, algo que no puede hacer el hombre, algo que no puede hacer la ciencia, ni la medicina, ni nada. Convierte el alma. Dice, y el testimonio de Jehová, Dios, es fiel, que hace sabio al sencillo, como este bruto que está acá. Entonces, ¿qué otro atributo? La Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir que es inerrante? Que la Biblia no tiene errores. La Biblia, el libro de Dios, no tiene errores. Todo lo que dice que es verdad. La Biblia habla verdad, porque es la palabra de Dios. Entonces, Salmo 119:43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Por qué espero en los juicios de Dios? Porque su palabra es verdad, o sea, lo que Él prometió va a cumplir. Bien, no a mi tiempo, a los tiempos de Él, pero los va a cumplir, porque ella los prometió, porque son verdad. ¿Se entiende? La Biblia es completa. La Biblia no necesita que se le añada ni se le quite absolutamente nada. Bien, tanto es así que la Biblia termina con una advertencia añadiendo, o sea, dando una advertencia a aquellos que añadan o quiten cosas de su palabra. Bien, entonces, Apocalipsis 22, la mitad del versículo 18 y 19 dice, si alguno añade a estas cosas, o sea, la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, va a ser raído y va a ser condenado. Eso está hablando. Quien hace este tipo de cosas ya está condenado. Es fácil y sencillo, ya está condenado. Por eso hay ciertas Biblias que hay que abrir el ojo. ¿Está bien? Versiones de la Biblia que hay que abrir el ojo. La Biblia es autoritaria, y esto es lo que a muchos no les gusta, pero bueno, es autoritaria. ¿Por qué es autoritaria? Porque es la máxima autoridad de Dios dada a nuestras vidas. Entonces es la máxima autoridad y es autoritaria para nosotros. O sea, cuando nosotros violamos instrucciones de Dios, o nosotros violamos la ley de Dios y sus mandamientos, estamos justamente violando la autoridad de Él. Convengamos, ¿no? Ahora, por medio de Cristo nosotros hemos obtenido un acceso a poder cumplir esa palabra. Tenemos el acceso a poder cumplir con lo que Dios nos pide, su revelación, por medio de Cristo. Por eso dice Juan 8:31, a la mitad del pasaje dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos, dice Jesús. Debemos de qué cosa? Permanecer en su palabra. Y seremos verdaderamente, ¿qué cosa? Sus discípulos. Permanecemos en su palabra por medio de Él. Ahora, la Biblia es suficiente. ¿Qué quiere decir que es suficiente? Que es suficiente para la salvación y para la perfección del hombre. O sea, la Biblia es suficiente para nuestra vida, para todas las circunstancias de nuestra vida.
todo lo que acontezca a nosotros, la palabra de Dios tiene sustento que darnos, tiene una respuesta para darnos, siempre. Nos guste o no nos guste, siempre Dios tiene una respuesta. Y las cosas que surgen, siempre surgen conforme a los propósitos y designios de Dios. Hay cosas que no nos agradan, pero son así. En ese caso podríamos citar, ya lo releímos, pero vamos a leerlo, 2 Timoteo 3, del 14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le dice Pablo a Timoteo, pero dice, y que desde la niñez has sabido de qué cosa, de las sagradas escrituras. Después que dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo. ¿Ve? Y acá justamente dice, toda la escritura, ¿qué cosa es? Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, ¿qué cosa sea? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero acá dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre sea perfecto. La Biblia es suficiente para que seamos perfectos. No vamos a llegar a la perfección, ya está hablado así, Dios lo ha predicho así, lo ha establecido así, lo vemos en todo el mensaje de Cristo y después todas las enseñanzas doctrinales. No vamos a ser perfectos, vamos a ser perfectos cuando estemos con Él, pero vamos en camino a esa perfección, porque de eso habla la santidad. Bien, cuando somos hijos de Dios, por medio de Cristo, comenzamos a caminar en conversión, en santidad, pero esa santidad va en progreso, va en aumento siempre vamos un pasito más en perfeccionarnos en base a ¿qué? A la imagen de Cristo. Bien, entonces la Biblia es efectiva, otro atributo, siempre hace exactamente lo que dice que va a hacer. Entonces no son tan solo las palabras, todo tiene que, o sea, todo surge. La palabra de Dios es efectiva en sí misma porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y hace que la palabra cobre vida en nosotros. Por eso hablamos entre la diferencia entre religión, lo que es la religión, y lo que es realmente vivir en Cristo o vivir la Biblia. Vivimos la Biblia porque tenemos el Espíritu Santo que hace que sea viva y eficaz en nosotros, que hace que sea efectiva. Bien, si leemos Isaías 55 del 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será ¿qué cosa? Mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá vacía, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Es decir, cada vez que yo escucho la palabra de Dios, Dios me está hablando. Ahora Dios nos está hablando. Y yo, capaz que de acá, después de esto, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos los pasajes, pero Dios la envió, la regó. ¿Qué después qué va a hacer? Va a germinar y va a producir fruto, una semilla de la palabra de Dios. ¿Qué cosa? No va a volver vacía, sino que va a prosperar en aquello para qué cosa, para lo que Dios le envió. La palabra de Dios es eso. Dios le envía con un propósito. Después me olvido, después pasa algo, pero Dios se va a encargar de hacerla germinar y que produzca un fruto y que de ese fruto surja una semilla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a ser para lo que le envió, para transformar, para cambiar, para volverme a Él. La Biblia es determinativa o determinante. ¿Por qué? Justamente por lo que venimos hablando. Porque es la esencia de la Biblia lo que cambia nuestra vida y cambia nuestro destino. Si leemos Juan 8, 47, una parte dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios nos habla porque Dios ha determinado que oigamos su palabra. ¿Bien? Que oigamos su palabra.
Entonces yo debo comprender de una cosa: Dios ha determinado que por medio de la locura de la predicación, o más bien por medio de la palabra de Dios, alcancemos la fe, la conversión, nos volvamos a Él. Dentro de todo lo que compone la palabra de Dios. Pero el fin central es la salvación. El fin central es transmitir Dios su salvación al hombre. Bien. Creo que hemos podido ver la pureza de la palabra de Dios. Entonces, conforme a esa pureza, yo me afirmo en Él. ¿Se entiende? Yo me afirmo en Él, confío en Él, porque confío en su palabra. ¿Qué cosa que es? Infalible, es inerrante, es completa, autoritaria, es suficiente, ¿qué más? Es efectiva y es determinativa. La palabra de Dios es absolutamente completa para todo lo que yo necesito, para todo lo que tú necesitas. ¿Se entiende? ¿Podemos llegar a comprender algo de la infinidad de Dios? Bueno, te espero en la segunda parte, que va de la mano con esto que ya hemos visto. Así que Dios te bendiga grandemente. Espero que podamos llegar a una pequeña comprensión, por lo menos, para poder continuar con la otra parte de la respuesta. Es necesario separar esto para que haya una mejor comprensión. Bien, así que Dios te bendiga mucho y te espero en el siguiente video. No te pierdas este video, y siempre nos ayuda y contribuye con todo lo que hacemos el que te suscribas y compartas los videos que están en este canal. Bien, Dios te bendiga mucho y nos vemos.